Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente, un programa que analiza de manera muy accesible, muy sencilla los acontecimientos económicos nacionales e internacionales más importantes del momento, con Ernesto Fares Santoscoy, a quien saludamos después de este inicio de programa. ¿Qué tal, Ernesto Fares Santoscoy? Puntos más importantes de la economía global y nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué es Bueno, lo pues más importante? Bueno, ya cuando se graba este programa, no se sabe la decisión del Banco de México en cuanto a si va a incrementar o no la tasa de interés de referencia. Sin embargo, ¿cuál sería tu punto de vista previsible, digamos? me gustaría primero poner en contexto lo que está pasando en la economía mundial y demás para ir aterrizando hacia esa parte, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo en el caso de la Reserva Federal, que es que tiene la batuta ante todos los demás bancos centrales del mundo, es que muy probablemente en la siguiente reunión para el mes de junio ya no haga incremento adicional en la tasa de interés. Ya es un escenario que está ganando probabilidades incluso superiores al otro escenario que tuviera un incremento adicional último de un cuartito de punto más en su tasa de referencia para llevarla del 5,25 al 5,50. ¿Y por qué decimos que la probabilidad de una pausa en la Reserva Federal, es decir, que ya haya llegado al fin de su ciclo alcista, pudiera ser el escenario más probable? Bueno, pues, por ejemplo, hubo un estudio de JP Morgan en el que dice que la Reserva Federal va a empezar a bajar tasas en septiembre. Así, ¿no? Ya lo firma contundentemente como su escenario principal. ¿Y eso qué implicaría? Pues que estaríamos entrando a una recesión de manera inmediata. De tal suerte que para allá, para el mes de septiembre, pues ya la Reserva Federal se animaría a bajar tasas porque la inflación pudiera haber bajado ya lo suficiente, es decir, para llegar al umbral de menos del 3%. Eh, ese es digamos, uno de los factores que está ahí. Otro de los factores que ya habíamos comentado aquí en este programa es que el Conference Board, que tampoco es una entidad de gobierno, sino que es un cuerpo colegiado académico de economistas, publica varios indicadores, pero entre otros publicó hace 2 o 3 semanas el indicador líder, y ese reporte del indicador líder para el mes de abril sugiere que lo que está pasando con la crisis bancaria, bancos locales, regionales, norteamericanos, donde ya hay varios que están trastocados, ¿no? Está generando una contracción del crédito, y esa contracción del crédito, sumada a los incrementos de tasas de interés que ha llevado la Reserva Federal desde marzo del 2022 a la fecha, que ha subido la tasa desde el 0 al 5,25. Bueno, pues que esto combinado, dice el Conference Board que para mediados del año vamos a entrar en recesión en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de los analistas todavía ven un crecimiento positivo este año en la economía norteamericana y ven que para finales del año o principios del año entrante pudiera estarse dando la recesión. Eso es lo que observa el consenso de los analistas. ¿Qué argumentos hay a favor de que la recesión no va a ser tan inmediata? Bueno, veamos los indicadores de gerentes de compra, que son muy oportunos, ¿no? Que nos dan una lectura pues, muy inmediata, ¿no? De lo que está pasando.
en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos el indicador ISM de gerentes de compra de manufactura acumula ya 6 meses abajo de 50 puntos. En el último mes, ya para el mes de abril, hay un incremento ligero de 46 a 47 unidades, pero ya son 6 meses abajo de 50 puntos. Es decir, la manufactura sí está en zona de recesión. Sin embargo, el ISM del sector servicios, que te refleja lo que está pasando en el mercado interno norteamericano, bajó de 54 a 52 unidades, pero 52 fracción unidades es todavía un indicador que te señala un mercado interno fuerte. Los datos de empleo en la economía de Estados Unidos bajaron, han estado bajando, ¿no? Pero todavía están muy altos, 253,000 plazas creadas en abril. La tasa de desempleo bajó al 3.4 y ese nivel de tasa de desempleo entre el 3.3 a 3.5, pues implica pleno empleo, implica que la economía sigue sobrecalentada, ¿no? Pues todavía se vería lejos por estos otros indicadores que estamos hablando, que sea de la recesión. Hay otros indicadores que te señalan lo contrario. Ya comentamos el Conference Board, el indicador líder, o la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, donde se ve a leguas que el mercado le está creyendo más a JP Morgan que a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, quien no se ha cansado de repetir eh, la frase de que la tasa de interés no va a bajar hasta que el trabajo esté completamente terminado y que no van a caer en el error que se cayó a finales de los 70, principios de los 80, donde hubo un fenómeno de inflación. La Fed subió las tasas, luego de repente empezó a ceder la inflación, la Fed bajó las tasas, pero resulta que la inflación no estaba vencida, volvió a subir y entonces hubo necesidad de incrementar mucho más fuerte la tasa de interés en aquel entonces a principios de los 80 y pues, se generó una recesión fuerte, ¿no? Eh, bueno, pues los mercados no lo están creyendo eso y la curva de rendimientos, es decir, poner los distintos plazos de los bonos del tesoro y sus rendimientos, te da una lectura en la que claramente pues la curva está invertida, es decir, en lugar de que racionalmente te paguen más por mayor plazo, te están pagando mucho menos a mayor plazo que a 3 meses. Y ese es un indicador que en el 97% de los casos no se equivoca y te señala anticipadamente una recesión. Aunque la decisión está por tomarse en pocos minutos, ¿cuál la anticiparías tú en caso del Banco de México? Bien, ahí también en una encuesta de Citigroup, la gran mayoría, creo que son todos los analistas, piensan que la Reserva, perdón, que el Banco de México, la Junta de Gobierno del Banco de México va a mantener la tasa de interés, que no va a subir. ¿Qué argumentos hay a favor y qué argumentos hay en contra que decantarían por un incremento de un cuarto de punto adicional en la tasa del Banco de México? Bueno, pues los argumentos a favor de que haga una pausa son los que acabamos de comentar en cuanto a la Reserva Federal. La inflación, pues incluso en Estados Unidos está bajando mucho, tanto la inflación general como la inflación subyacente, ya se ubican en 5 o 6%. La inflación no subyacente, pues hasta cerca de cero ya está, ¿no? Y si la Reserva Federal ya no hiciera más incrementos de tasa, pues ya el Banco de México, ¿para qué sigue subiendo su tasa de interés? La Reserva Federal apenas está rebasando el nivel que se considera la tasa de equilibrio, está en 4.90 al llegar la tasa al 5.25. Pero además, en términos reales, todavía es negativa, porque la inflación está ligeramente arriba del 5. Mientras que en el caso del Banco de México, la tasa de interés al 11.25, con una inflación del 6, y ya está en términos reales muy, muy alta, ¿no? Esos son los argumentos a favor de que el Banco de México haga una pausa.
Hay otro ingrediente muy El importante. diferencial es de, pero recalco, el diferencial de tasas entre Estados Unidos, independientemente de la decisión que se tome más adelante, ahorita están en 6.25 puntos porcentuales. Si Banco de México se queda en 6.25 y la Reserva Federal subió a 5.25, ya bajó ese diferencial a 6 puntos, ¿no? Si el Banco de México incrementara en un cuarto de punto, regresaría al diferencial o el spread de 6.25 puntos en la tasa un día, que son las tasas que determinan los bancos centrales. Pero a largo plazo, los bonos a 10 años, por ejemplo, el diferencial está arriba de 5 puntos, menos que a un día, pero sigue siendo un diferencial altísimo en comparación a toda la historia. Sí, claro. Así es. Eh, Y que explica gran parte de la llegada de capitales financieros Así es, y el tipo de y cambio la fortaleza del peso. el peso, o sea, así es. Que vale la pena que también hablemos más adelante de todos los factores que intervienen en el peso y cómo se ve para adelante. ¿Qué argumentos hay en contra que favorecerían a que el Banco de México incremente un cuartito de punto más su tasa? Tenemos en primer lugar el hecho de que la inflación subyacente, pues sí, ya bajó del 8, pero está al 7,20 y tantos. Todavía muy por arriba de la meta de inflación, es 3%, con una tolerancia de un punto, pues decir, bueno, 4 máximo tolerable. Bueno, pues ya está casi al doble. Entonces, si el Banco de México quiere dar el mensaje de que sí está comprometido con bajar la inflación, cueste lo que cueste, pues debería de incrementar en un cuarto de punto su tasa y en el comunicado quizás abrir la puerta a que ya hacia adelante pudiera hacer pausas, ¿no? Porque en la decisión de este jueves no es la más importante ver en sí la decisión sube o no sube un cuarto de punto, sino, como siempre, son mucho más relevantes los comunicados, que es lo que te dejan ver los comunicados de los bancos centrales. En el caso de la Reserva Federal, por ejemplo, quitaron una frasecita que daba pie a pensar que iban a seguir subiendo la tasa de interés. Al quitar esa frase del comunicado, ya todo el mundo da por un hecho que han abierto la puerta a que haya pausa en los incrementos de tasas. En el Banco de México, el comunicado, ¿qué es lo que debe decir? ¿O qué es lo que creemos que puede decir? Pues debe decir que la inflación sigue estando alta, que sus expectativas de inflación son que sí va a bajar, pero pues, quizás no se llegue a la meta de inflación a finales de este año, sino más adelante, ¿no? Por otra parte, ¿cuál sería su postura en cuanto a las tasas de interés hacia adelante, ¿no? El primer mensaje que tiene que estar muy claro es que no va a bajar la tasa de interés en mucho tiempo, igual que la Reserva Federal. Me parece que así debe ser. Y otra parte de este aspecto de tasas es que debiera de dar señales, me parece, independientemente si sube o no sube la tasa, de que la tasa a lo mejor ya llegó al final de su ciclo alcista y ya es una tasa de interés real muy elevada, incluso que está pues, dentro de lo que se considera una tasa restrictiva, ¿no? Sí, Arriba de la tasa neutral hipotética. sí. Perfecto. En qué nivel se ubicaría la tasa neutral? Banco de México la fija en un rango entre el 1, no me acuerdo cuál es, pero es en términos reales, entre el 1 y fracción y el 3,4% en términos reales. Bueno, está arriba de eso ya. O sea, sí estamos en zona restrictiva en lo que es tasas de interés en pesos. Hay otro ingrediente muy importante. Ahora que comentabas de este tipo de cambio, que ahorita podríamos pasar a analizar todos los factores que intervienen Sí. en ese tipo de cambio tan bajo o en este peso tan fuerte. Eh, Fíjate que ya hubo manifestaciones fuertes de agricultores que exportan, diciendo, ayúdenos, ¿no? Help, porque es uno de los sectores exportadores que está sufriendo con este tipo de cambio tan bajo. Tienen costos en pesos, con una inflación más alta que en Estados Unidos, y su precio de venta, pues fijado con el tipo de cambio actual, pues en pesos les da mucho menos, ¿no? Y entonces, pues están perdiendo dinero, o perderían dinero si vendieran a estos precios. Y así hay también muchos otros exportadores
en varios sectores o ramos de la actividad económica que tienen costos en pesos y exportan. A este tipo de cambio están perdiendo. Entonces, si ya empezamos a ver manifestaciones de los agricultores diciendo ya no podemos más, estamos perdiendo dinero por este tipo de cambio, pues el Banco de México pues, tendría que revisar realmente si tiene o no tiene que seguir subiendo la tasa. Yo te diría, si yo fuera integrante de la Junta de Gobierno, yo todavía incrementaría la tasa de interés Tú. para dar ese mensaje fuerte, ¿no?, de compromiso del Banco Central y la autonomía del mismo con la inflación, ¿no?, con el objetivo de inflación, de lograr la inflación que sea lo más baja posible dentro del objetivo de la tasa. Pero, pues la gran mayoría de los analistas piensa que no va a haber incremento en la tasa. Y al final me tiene sin cuidado si sube un cuartito. Ya con el diferencial tan grande que tiene. Sí, claro. Bueno, ahora el asunto tiene que ver con el superpeso. ¿Cuánto tiempo más? Bueno, si quieres recorremos cuáles son los factores que intervienen para que la moneda mexicana esté tan fuerte frente al dólar. Claro que sí. Hay factores coyunturales y hay otros factores de más largo plazo, ¿no? Empiezo con los de largo plazo. Bueno, la verdad es que México sí es un país que lleva décadas mostrando una responsabilidad fiscal. Y a pesar de ser este un gobierno bastante izquierdoso, populachero, pues la verdad es que las finanzas públicas siguen en orden, ¿no? Sí, sí, El sí. déficit fiscal ha estado bastante moderado, incluso pues, abajo del 3% del PIB en promedio, ¿no? Y la deuda sobre el PIB no ha rebasado el 50% del PIB, muy, muy bajo en comparación a muchos otros países latinoamericanos o no hablemos de los desarrollados, ¿no? Estados Unidos está al 130% de deuda sobre PIB, o Italia está al 170, 180, o Japón está al 260% de deuda sobre PIB, ¿no? Eh, por otra parte, pues la relación que tenemos de deuda externa contra eh, reservas internacionales, pues también es privilegiada, ¿no? Las reservas internacionales están en 200,000 millones de dólares en el Banco de México, es el guardadito que tenemos, y la suma de la deuda externa del gobierno mexicano, más la deuda de Pemex, que es la otra gran deuda externa, pues anda por ahí de los 200,000 millones de dólares. O sea, tenemos prácticamente lo mismo que debemos, lo tenemos guardado en el colchón. A ver, te voy a hacer una pregunta que pues, se puede estar haciendo el público que nos atiende. ¿Por qué no pagamos? Porque las reservas internacionales no son ni de Pemex ni del gobierno federal, Entonces, son para del que país. te estoy preguntando lo que la lógica. La Sí, siguiente pregunta sería entonces, ¿para qué caramos? Entonces, ¿en qué casos se pueden usar? Si no se pueden pagar para pagar de a dedo y estar tranquilos, pues entonces, ¿para qué se usan? sí, las reservas son, digamos, es un colchón que tienes como si estuvieras en tu casa, ¿no? Eh, Tienes tarjetas de crédito, tienes un crédito hipotecario, ¿no? Entonces tienes cierta deuda, pero pues, a lo mejor tienes en el banco cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, con esa cantidad de dinero, pues, a lo mejor te conviene o no te conviene, depende de cómo esté la tasa de interés, pagar el crédito hipotecario, pero a lo mejor no te conviene, porque está muy baja la tasa, ¿no? Y las Ahí tasas que, sí. si las tasas que tienes ahora en el mercado te dan más por invertir, pues te conviene seguir teniendo tu colchón, invirtiendo las mayores tasas que las de tu costo financiero. Es algo así como funciona la lógica de esta circunstancia, ¿no? Ahora, Pero además el gobierno sí, no puede tomarse dinero, no, ¿no? no, no. El gobierno tendría, la Secretaría de Hacienda tendría que jalar dinero de algún otro lado, por ejemplo, emitiendo CETES, cobrando impuestos adicionales, ¿no? Para Y comprar esas para reservas. comprarle al Banco Central esos dólares. Entonces, el Banco Central se los puede dar a cambio de recibir pesos, ¿no? Precisamente por eso es la autonomía, ¿no? Bien, otro de los factores que están interviniendo es que tenemos una serie de flujos extraordinarios en dólares. Las remesas internacionales, pues sigue habiendo datos mensuales
arriba de 5.200 millones de dólares cada mes, ¿no?, que recibimos de remesas. El año pasado recibimos 58.000 millones de dólares. Al ritmo actual, podríamos rebasar los 60.000 millones de En dólares abril. o al cierre del año, ¿no?, con este flujo extraordinario de remesas. También estamos recibiendo dólares de inversión extranjera directa, principalmente por este fenómeno del nearshoring, la relocalización de plantas industriales, manufactureras que estaban en China y que se están trasladando a otros países. Ahí el principal beneficiario es Vietnam, pero México también está recibiendo cantidades de inversión. Hemos tenido también flujos importantes de inversión financiera por esta tasa de interés tan alta que hemos estado hablando, flujos de turismo. También hemos tenido flujos extraordinarios que tienen que ver eh, pues, se me fue el avión. A ver, Ahí te pido que hagan un corte. ahí hay que editarle la. Hoy también se me fue el avión en el programa al aire en una pregunta, cabrón. Entonces tuve que decir, a ver, se me borró lo que te iba a preguntar y por fortuna rápido lo encontré casi de inmediato, pero se siente de la chingada que de repente no te acuerdas de qué carajo sigue, carajo. Sí. ¿Ya te acordaste? No, ya perdí la vaca. Un, dos, tres. Entonces ya estamos teniendo flujos de dólares muy importantes. Adicionalmente, tenemos un comercio exterior que todavía funciona, ¿no? Por ejemplo, en abril, las exportaciones automotrices todavía crecieron 4%. Es uno de los principales rubros, ¿no?, de exportación. La exportación de televisores electrónicos pues anda por ahí del 8% de incremento todavía en abril, ¿no? Entonces, estamos teniendo todavía flujos de comercio muy importantes. Todo eso genera un tipo de cambio tan bajo. Ahora, hacia adelante sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Si se cumplen estos pronósticos de recesión, ya sea a mediados de este año o hasta principios del año entrante, ¿qué es lo que puede suceder con una recesión en Estados Unidos? En primer lugar, el comercio se nos debilita, ¿no? Lo que hemos estado exportando pues va a ser menor, se va a contraer, pero también importaremos menos insumos para poder fabricar esos productos terminados para exportación. Pero también se nos pueden retraer las remesas. Nosotros prevemos, por ejemplo, que ante un escenario de recesión, las remesas pueden caer por lo menos 20%. Bueno, eso quiere decir que en lugar de 5.000 y tantos millones de dólares, podríamos tener alrededor de 4.000. Bueno, sigue siendo un monto importantísimo, ¿no? También tendríamos una contracción de la inversión extranjera directa por este fenómeno del nearshoring, pues muchos empresarios se esperarían a que pase la recesión para invertir. La inversión financiera, aprovechando estas tasotas, también pudiera contraerse porque la liquidez va a ser menor, ¿no? Es decir, tendríamos presiones para que el tipo de cambio esté más alto, ¿verdad? ¿Qué tan alto, no? ¿Qué tan alto? Pues nosotros antes de ver estos tipos de cambio hasta el 17.42 que hemos visto recientemente, eran realmente impredecibles, porque esos niveles tan bajos. Nosotros pensábamos que con un tipo de cambio de alrededor de 20, cuando se expresaran las cosas, podríamos ver un tipo de cambio de 22. No, pues tenemos que recorrer 2 pesos, todo eso. Y quizás ahora, en lugar de los 17.40, ya lo hemos visto ahora, recientemente, pues a lo mejor con una recesión y demás, podríamos estar viendo Bien, niveles entre 19, quizás hasta 20 pesos, ya en un entorno de recesión. O sea, tampoco estamos esperando una devaluación tan fuerte. bien. Eh, Ernesto Farel Santoscón, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Economía de Frente. Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Un saludo a todos. Gracias. Saludos a todos ustedes. Hasta la próxima semana.